Yo soy el profesor Joan Castro, trabajo en el Colegio Mariscal Sucre, soy egresado de la Maestría en Educación, mención en Enseñanza de la Matemática del Instituto Pedagógico de Caracas y he desarrollado una investigación en alfabetización matemática en los últimos años. Mi interés en participar en el Congreso es mostrar mi experiencia, pero además comenzar a mover dentro del Estado la creación de un grupo de investigación, donde, sin importar el plantel en el que estemos, podamos trabajar juntos para alfabetizar matemáticamente a nuestros jóvenes en el Estado Vargas. Mi principal motivación tiene que ver con una crítica que se ha reportado a través de las investigaciones sobre la enseñanza tradicional de la matemática. Resulta que está caracterizada por ser bancaria, como lo dice Paulo Freire. ¿Por qué es bancaria? Bueno, porque es el docente el único que lleva fuentes a la clase de matemáticas. El estudiante es solamente visto como un receptor de información y eso, dice Paulo Freire, que no permite la alfabetización de los jóvenes. Además, en el caso de la clase de matemáticas hay una rutina muy clásica. El profesor expone la matemática, el estudiante hace muchos ejercicios y luego el profesor le hace un examen. Entonces, el COVID-19 es un simple ejemplo de esta problemática. Vemos en la televisión mucha información representada de manera matemática y vemos que nuestros ciudadanos, incluso nosotros mismos, nos cuesta comprender a profundidad la preocupación importante en el mundo por ser una pandemia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, ¿será que la enseñanza tradicional de la matemática, donde los chavos nada más hacen ejercicio, van a poder entender eso o hay que cambiar la educación de la enseñanza de la matemática? Creemos nosotros que hay que cambiarla. Nuestra propuesta, ¿cuál es? La alfabetización matemática. ¿En qué consiste? En que la matemática que se aprenda en el aula de clase te permita comprender situaciones reales, te permita reflexionar sobre los resultados matemáticos para que tú puedas, como ciudadano, tomar una decisión o fijar una postura. Esa es nuestra concepción de la alfabetización matemática, partiendo de las ideas de Paulo Freire y en el caso de matemática de Ole Skotmoos, un educador danés. En el colegio he trabajado con la metodología de investigación-acción participativa y transformadora. Yo soy investigador de hace varios años, como le dije, acabo de concluir mi maestría en enseñanza de la matemática y entiendo la importancia de ser investigador. Ahora, ¿en qué consiste nuestra metodología? Hasta ahora, en este primer lapso, como decía la profesora, que nos hemos encontrado para hablar de lo que hemos hecho en este primer lapso, yo trabajo con un grupo de quinto año de bachillerato. Tengo 2 secciones. Y allí hemos trabajado el tema central o el tema generador del COVID-19, pero en relación con la matemática. Mi intención fundamental es que la matemática que ellos aprendan les permita comprender esta situación. Y eso no se hace si no es por medio de la investigación. Los muchachos han ido desarrollando investigaciones sobre unas temáticas que se generaron a partir de sus intereses. Como investigador, yo creo que lo que hace la diferencia en la educación tradicional de la matemática y nuestro modelo de alfabetización matemática es que nuestras experiencias parten de los intereses de los estudiantes, de sus realidades, pero también de los objetivos de la nación. Nosotros vemos que el Estado Nacional se ha preocupado por cuidar la salud. De hecho, la suspensión de actividades presenciales tiene que ver porque primero ponemos la salud de las personas y luego ponemos las demás actividades. Entonces, la educación no puede ser ajena a eso. Nosotros, como dice el Congreso, que es lugarizada, bueno, mi experiencia parte de los intereses de los estudiantes. Yo les pregunté a ellos qué matemática veían ellos en la medida de bioseguridad y qué matemáticas podíamos entender para comparar la situación en todos los países. A partir de sus opiniones se crearon 2 temas generadores. De esos 2 temas generadores, ellos escogieron en cuál querían trabajar y a partir del segundo lapso vamos a ir a comenzar a extraer matemáticas de la información que ellos mostraron. Que es este cartel que traigo como ejemplo, uno de los carteles de los muchachos, donde ellos presentan de manera sencilla la información que han ido recolectando sobre el COVID-19, pero aquí comenzamos a ver en esta parte de acá abajo lo que yo decía que vemos en los medios. Incluso hemos visto actores públicos hablar de la curva de crecimiento y todo aquello. Entonces el ciudadano común se pregunta, bueno, ¿cómo yo entiendo eso? Y si no lo entiende, tiene que ver con la matemática que recibió en la escuela. Entonces nuestra preocupación es que nuestros jóvenes, por si en algún momento de la vida hubiese ocurrir otra circunstancia sobrevenida, como fue para nosotros el COVID-19, ellos estén formados para comprender cualquier situación. Y ahí estamos avanzando. Entonces, esa es la experiencia que yo les traigo a ustedes. Estoy abierto a todas sus preguntas. Y una última reflexión es la importancia de la formación docente.
la importancia de que el docente se forme como investigador, que se forme como siempre reflexivo sobre su práctica, porque eso es lo que te hace transformar tu práctica. Entonces, bueno, quedo abierta a todas sus preguntas, a cualquier interacción que podamos tener. Muchas gracias. Sí, fíjense que usted estaba hablando ahorita de la IAP, la Investigación, Acción, Participación. Aunque en nuestro país desde hace muchos años tenemos un libro de matemáticas de la colección Bicentenario que también está enmarcado en lo que usted está explicando el día de hoy. Lo que hemos tenido la oportunidad de abrir un libro de la colección Bicentenario de matemáticas, hay un libro, creo que es el de tercero o cuarto año, te colocan en la parte, por eso me emocioné cuando se estaba hablando de la parte de estadística, yo soy profesor de matemáticas, cuando se abría la parte allí, la hoja allí, te colocan un dibujo del Parque del Este con unas personas paradas y sentadas y unos niños jugando allí. ¿Qué tiene que ver la matemática con el Parque del Este jugando a los niños allí y con estadística principalmente? Cuando uno observa, uno como investigador, que te lo hablaba desde allí, entonces tú sacas estadísticas de los niños que estaban de pie o de los niños que estaban sentados, de cuántas personas se encontraban femeninos o masculinos, de cuántas personas o cuántos niños estaban jugando, y para ustedes contar. Entonces, de verdad que estoy muy emocionado que usted lleve esa propuesta a nivel del Estado de La Guaira y se marque en esa misma que usted lleva en 6 papers. ¿Verdad que felicitaciones? Complementando lo que decía el profesor, sí, los libros de la colección Bicentenario fueron un primer avance. De hecho, yo tengo la fortuna de haber sido formado con los profesores creadores de los libros de la colección Bicentenario. De hecho, mi tutor es uno de los autores de la colección Bicentenario. Y realmente, ¿qué se intenta con esos libros? Bueno, dar los primeros pasos. En América Latina es bastante complejo, de hecho, el autor que yo cito, que es Ole Komous, es un autor danés, que se preocupó por la alfabetización matemática. Y a partir de él se comienzan las corrientes en América Latina a reflexionar sobre la alfabetización matemática. Entonces los libros de la colección Bicentenario son un gran aporte que yo creo que a veces como profesores no valoramos o subestimamos, porque ¿qué hacemos nosotros? Lo tradicional es que nosotros sigamos los modelos que nos formaron a nosotros. Entonces repetimos lo que los profesores de nosotros hacían. Pero ahí es donde está el punto que yo les decía, reflexionar siempre sobre nuestra práctica. Yo en algún momento de mi carrera me propuse y dije, bueno, ¿por qué mis estudiantes, que además eran ganadores de Olimpiadas de Matemáticas, cuando se hacían Olimpiadas de Matemáticas en nuestro colegio, si eran ganadores de Olimpiadas de Matemáticas, ¿por qué no podían comprender situaciones reales? Y ahí es donde arranco a emprender esta investigación, este camino. Entonces, bueno, bienvenido siempre a todas las oportunidades y excusa para no conversar. ¿Alguna otra observación, pregunta, comentario? Permíteme felicitarlo por la iniciativa, usted tan joven con esa iniciativa. Yo soy madre de un adolescente del cuarto año de la escuela privada y para mí ha sido una angustia, una lucha, nos vamos a volver locas las dos. Una niña no le gusta la matemática, para los ejercicios no los entiende nadie, no los entiende ella, no los entiende con quien yo los mando a hacer, no los entiende nadie. Es una cosa súper complicada para atenderlos a distancia, ¿verdad? Porque si presencialmente cuesta, para aquellos que tienen esa debilidad, ella heredó la debilidad matemática de mí, porque yo soy profesora de castellano, entonces fíjense que tanto que estamos buscando carreras que no tengan nada que ver con números. Eso tiene que ver con la vida, Sofía. Mamá, pero es que yo no le veo eso para la vida, esto es demasiado complicado para la vida. Entonces, eso que usted va a hacer de investigación, yo quiero para ayudarla en el cuarto año. Tiene una cliente. Paciente, no sé, una cliente, una paciente. La verdad que lo felicito. Pero voy a poner una palabra, porque yo acá, además de ser profesor de la plantilla del Colegio Mariscal Sucre, fue estudiante del Colegio Mariscal Sucre. Se educó desde preescolar hasta quinto año, de la primera promoción de estudiantes del quinto año que salió de mi fila, pues. Muchacho que así ha seguido las directrices y el empuje que Dios lo ha querido llevar hasta donde quiere. Siempre lo he honrado y siempre he mandado más adelante. Trabaja también en la Universidad Marítima del Caribe, que es profesora a tiempo completo de la Marítima del Caribe. Además fue su directora en mi colegio cuando tenía apenas como 23 años, 23, 22 años. Y se empapó
de todo lo que es un colegio. Estoy viendo los frutos en lo que yo me he empeñado a hacer, una enseñanza de calidad. Además, sirve, se los presto, pero me lo devuelven. Para responder a los comentarios. Lo que comentaba la profesora, yo siempre he tenido esa preocupación. Cada vez que alguien me dice, mira, yo voy a buscar una carrera que no tenga nada que ver con matemáticas, porque es un error. ¿Por qué es un error? Porque es que la información que nos presenta el mundo actualmente y a futuro siempre va a estar representada de manera matemática. De hecho, mi preocupación como investigador es que el que se forme, el muchacho que estudie en un colegio, en un liceo, siempre pueda comprender la realidad. Y para comprender la realidad hay que saber matemáticas. De repente no es el modelo, yo creo que es un error, es un problema de modelo. El problema está en el modelo de enseñanza de la matemática. El profesor le pone matemática, le pone 50 ejercicios, él los hace, viene para el examen y ve si pasa o no. Porque eso no te va a permitir comprender la realidad. Entonces, nosotros estamos dando los primeros pasos. Si después se pueden comunicar conmigo por WhatsApp, por correo electrónico, yo les puedo compartir mi investigación, les puedo compartir artículos que afortunadamente he podido publicar. Y es lo que decía el profesor, los libros de la colección bicentenaria están allí. Están allí también para que el maestro los lea. Y yo me ofrezco voluntariamente a formar a los profesores que deseen para saber leer los libros de la colección bicentenaria, pero además también para comenzar a investigar. Porque incluso en mi práctica ahorita yo estoy trabajando con un libro de la colección bicentenaria. Les coloqué una de las lecciones que dan en el libro para ver cómo ellos comienzan a trabajar. De repente no lo van a hacer maravillosamente al principio, porque yo, después de 4 años de estar investigando en alfabetización matemática, sé que es un proceso lento, pero que después los muchachos comienzan a ser libres. Se puede comunicar con nosotros los docentes, porque no sabemos enseñar matemáticas. Y sobre todo si los niños de primaria no tienen una buena base, mucho menos va a tener un desarrollo en secundaria. Aunque el currículo explica muy bien el razonamiento lógico matemático que se debe implementar, pues no lo hacemos así, lo hacemos de manera tradicional, como se lo explica. Entonces, yo considero que una propuesta es también que se forme al personal desde primario, en la parte de formación permanente, en la parte de investigación, porque si no arrancamos nosotros, mucho menos vamos a arrancar con secundario, no vamos a arrancar, no se aplica razonamiento lógico, matemático, no se aplica la contextualización de la matemática con la realidad. Entonces, si nosotros no hacemos eso, no avanzamos. Entonces, yo considero que una propuesta es también que se forme a los docentes. De hecho, ahí es donde está la iniciativa de formar un grupo de investigadores en alfabetización matemática. Hay 2 puntos que habían aparecido que yo no los había dejado pasar, y es, la profesora hablaba del currículum, y la profesora hablaba de los problemas que cree que tiene su hija de heredarlo de usted. Es verdad que a veces muchos de nuestros jóvenes no tienen el talento para hacer matemáticas, como hay otros que sí. Ocurre mucho que la enseñanza de la matemática también está caracterizada por ser tiránica, porque el profesor acoge a los niñitos que sí son buenos para la matemática, pero a los demás, bueno, si lo llegas hasta aquí, bueno, está bien, muy bien, chévere. Yo estuve en ese camino. Y lo que les digo es que la reflexión docente es lo que te hace transformar. La metodología de investigación-acción es lo que te hace transformar. Porque tú te acoges a unos principios. En mi caso, el principio de la democracia. La profesora hablaba del currículo. Hay una crítica que yo hago, y es que el profesor de matemática, cuando necesita consultar algo, consulta un libro o consulta el currículo. Es decir, consulta primero a los actores externos que a los actores internos, a los niños, a los padres, a la comunidad. Entonces, en mi caso, yo parto siempre de que las experiencias surjan de los intereses de los estudiantes, porque además nuestra Constitución tiene un principio hermoso, y es que todo ciudadano, todo republicano venezolano tiene derecho al pleno desarrollo de sus capacidades y de su personalidad. Entonces la educación no puede dejar de lado eso. Es verdad, los profesores tienen que ser formados, y los profesores tienen que tener voluntad para ser formados. Porque no es que de repente nos veamos hoy y nos encontremos un día en un aula y yo les presento una ponencia, una presentación, y todo está muy bonito, excelente, y cuando vamos a la escuela tenemos miedo de aplicarlo.
Es cuestión de romper ese miedo. Si queremos de verdad alfabetizar matemáticamente. Chévere. Te felicito, eres un maestro, realmente un maestro. Esa es la esencia, eres de corazón. Y acabas de decir, pasearte por todo lo que es legal, pero por